Hola y bienvenidos a bibliatogo.com. Estamos iniciando semana hoy. Y bueno, qué bueno que usted se tome el tiempo para tomar su Biblia, para leerla y para permitirle a Dios hablar a su corazón y a su vida. Estoy plenamente convencido que Dios tiene muchas cosas que enseñarnos a través de su palabra. En el estudio de hoy quisiera invitarles a que aprendamos en la Biblia los planes que Dios tiene para nosotros y que de esa misma manera estemos dispuestos a tomar decisiones para asumir el reto del día a día, el reto de nuestra vida, alcanzar las conquistas, alcanzar las victorias, disponernos para ver la obra grande y poderosa que Dios quiere hacer. Por eso quisiera que estudiáramos un poco la palabra de Dios, específicamente en un libro que pues muchas veces, por ser tan pequeño, como que lo pasamos de largo, pero que tiene unas enseñanzas bien importantes, bien especiales para nuestra vida. Yo quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios y estudiemos en el libro de Miqueas, capítulo 7, una muy pero muy breve enseñanza. Observemos que primero voy a tomar dos pasajes, dos versículos, que son el versículo 4 y el versículo 3, para hacer una breve introducción a lo que estaba sucediendo, ¿sí? El profeta predice justamente un periodo que corresponde a la primera edad de la era cristiana, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el verso 4 del libro de Miqueas capítulo 7, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será tu confusión. Observemos que el profeta Miqueas expresa, el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será tu consternación, ¿sí? Y justamente es el tiempo que nuestro Señor predijo, en el cual Jerusalén sería destruida. Entonces la iglesia sería como una oveja en medio de lobos. Justamente luego en el versículo, o mejor antes, en el versículo 3, habla acerca de los príncipes, en realidad, justamente que hacían maldad, ¿sí? Dice el versículo 3 del capítulo 7, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Observemos entonces que es directo el mensaje, el príncipe demanda y el juez juzga por soborno. De ahí entonces que la iglesia, ¿cierto?, estaba en medio de grandes enemigos. El hombre no podía hallar ningún auxilio en sus semejantes, de manera que los ojos de la fe se volvieron a Dios, sabiendo que Dios no iba a fallar. Por eso, de ahí que estudiemos el versículo 7. Dice la Biblia, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Qué bonito este versículo, qué enseñanza tan especial y tan directa a nuestra vida nos trae este versículo. Y quiero que lo observemos con detenimiento, lo observemos con mucho cuidado, que le prestemos mucha atención y que justamente sea Dios, ¿cierto?, hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. Observemos lo primero. Hay una resolución de fe, hay una decisión. Observe lo que dice el versículo. Mas yo pongo mis ojos en Jehová, espero al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Hay una resolución de fe. Tomo una decisión y es la de creer. Tomo una decisión y es la de esperar. Cuando usted conoce la palabra de Dios, usted se da cuenta que la palabra de Dios está llena y es abundante. Las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios nos dan ánimo. Porque la experiencia de fe nos enseña, nos edifica, nos fortalece. Justamente cuando yo voy a la palabra de Dios descubro que el Señor lo que hace es ordenarme lo que yo debo hacer. Me indica, me instruye, me muestra el camino, me revela el camino. Y de ahí que cuando aprendemos a depender de Dios, este compromiso mutuo que hay
de parte mía buscándole y de parte de Él estando conmigo, Él oyendo mi oración, oyendo mi necesidad, atendiendo a mi súplica, ese compromiso que hay nos conforta, nos da seguridad, nos da esperanza, nos lleva a creer y a entender que los planes de Dios son superiores. Nos lleva a entender que los planes de Dios están por encima de las circunstancias humanas. Entonces, la primera decisión es la decisión de fe, es la decisión de creer. Pero hay otra decisión, fijémonos, la iglesia en el tiempo de más angustia volvió su fe a Dios. ¿Por qué? Porque sabían que Él no iba a fallar. Luego, en el segundo punto, en la segunda decisión, mejor aún, es la decisión de la paciencia. Y fíjese lo que dice el profeta Miqueas: esperaré al Dios de mi salvación. Y la pregunta es, usted y yo como hijos de Dios, como hijas de Dios, ¿por qué esperamos? ¿Por qué tenemos paciencia? ¿O por qué deberíamos tener paciencia? Porque el tiempo de Dios es mejor. Porque los tiempos de Dios son mejores para nosotros que nuestro propio tiempo. Es más, los deseos y propósitos de Dios son mejores que nuestro propio tiempo. ¿Por qué más tenemos paciencia? Porque vale la pena esperar. Porque vale la pena esperar a que el plan de Dios, a que el propósito de Dios, a que la tarea que Dios se ha puesto en nuestra vida y Él mismo se ha establecido cumplir, y ese propósito habrá de cumplirse. Ese plan y ese propósito es mucho mejor, porque su bendición para conmigo es mucho mejor aún que lo que yo espero para mi propia vida. ¿Por qué también decidimos esperar? Porque Él no nos va a decepcionar, porque Él no nos va a fallar, porque Él atiende a nuestra necesidad. Entonces, primera decisión, decido creer. Segunda decisión, decido esperar. Perdón. Y la tercera decisión, ¿cuál es? Y mire qué tremendo esto. La decisión de tener confianza, de la esperanza. El Dios mío, dice Miqueas capítulo 7, verso 7. El Dios mío me oirá. Tengo confianza en Dios y tengo esperanza de que Él oirá mi oración, de que Él atenderá a mi ruego, a mi súplica, pero yo tengo que tomar la decisión de tener fe, de tener paciencia y de tener confianza. ¿Y por qué tengo confianza? Porque aunque mi gemido, mi clamor sea débil y mi fe sea poca, Él no falla. Porque aunque mi pedido sea grande, aunque mi petición a Él sea grande, y a lo mejor en mi mente y en mi corazón imposible, para Él es posible. Porque seguramente otros me juzgarán, me señalarán, otros me criticarán, pero Él no lo va a hacer. Aunque usted esté solo, aunque esté sola hoy, su oración marcará la diferencia. Estas tres decisiones en su vida marcarán la diferencia en su vida espiritual. ¿Por qué Él a usted le oye? Porque Él está cerca de usted. Porque si usted ahora mismo se acerca a Él confiadamente en oración, Él habrá de escucharle. Entonces tome estas tres decisiones en su vida y aprenda a enfrentar los retos que Dios para usted ha dispuesto. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.